En la actualidad cuento con decenas de estudiantes los cuales ya están utilizando inteligencia artificial para sus tareas. Si bien es cierto, la inteligencia artificial debe de ser una herramienta, mas no debe de ser la que proporcione tus respuestas. En este video te voy a mencionar cómo sí puedes utilizar la inteligencia artificial en tus actividades escolares. Primeramente analicemos cuál es el verdadero secreto detrás de un prompt. Prompt se le conoce a la instrucción que tú le estás dando a la inteligencia artificial para que ésta la procese y te brinde una respuesta. Si bien es cierto, la mayoría lo único que hace es copiar y pegar las preguntas de sus actividades dentro de ChatGPT o de BART, recordemos que existe una ciencia detrás de estas instrucciones, en las cuales se recomienda que sea claro y específico, que proporcione ejemplos, que utilice un lenguaje natural, que sea conciso y que considere el contexto. Estos elementos los podemos integrar dentro de una consulta a la inteligencia artificial. Por ejemplo, no es lo mismo preguntarle ¿cuáles son los problemas sociales más comunes? Que preguntarle ¿cuál es el problema social que ataca a las mujeres más comunes en el estado de Chiapas? Aquí estamos segmentando la información y lo que va a hacer ChatGPT es que va a ubicar esta información precisa para brindarnos las respuestas. Ahora bien, aquí vienen una lista de opciones las cuales nosotros podemos utilizar para mencionar una acción que esta inteligencia artificial tenga hacia nosotros, ya sea escribe, actúa, crea, lista, crea una tabla, traduce, resumen, ideas, define o analiza. Estas palabras son claves para saber cuál va a ser el resultado que vas a obtener. Ahora bien, como estudiante, en ocasiones lo único que hacemos es plasmar nuestra actividad aquí, en este prompt. Y esto es muy sencillo de detectar por tus docentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ocasiones brinda respuestas similares debido a que recordemos que las inteligencias artificiales se alimentan de nosotros, es decir, de toda la información que viene en internet y es su banco de datos para poderlo proporcionar. Por lo tanto, si tú buscas una tarea en específico, muy probablemente la de Pedro, Ana y Juan van a tener respuestas similares pero con redacción distinta. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, puedes suscribirte y esto a mí me ayuda a seguir creciendo mi contenido y multiplicarlo en las distintas redes. Ahora bien, ¿cómo si un estudiante puede utilizar una inteligencia artificial? La puede utilizar como un orientador. ¿Qué es lo que hace un orientador o un facilitador? Lo que hace es que brinda herramientas e información importante para que una persona o un estudiante, en este caso, pueda resolver las actividades por sí mismo. Por ejemplo, vamos a brindarle esta instrucción a Gemini, que antes era BART, y la cual es la inteligencia artificial de Google, la cual va a ser cómo podría crear ejemplos de álgebra en mi contexto. Para lo cual, después de unos breves segundos, aquí me va a decir una serie de orientaciones las cuales a mí me pueden servir de mucho. Por ejemplo, como primer punto es identifica las variables. Busca elementos de la vida diaria que puedan ser representados por letras. Por ejemplo, X puede ser el número de manzanas que tienes, Y podría ser la cantidad de dinero que tienes, o C podría ser la altura de una planta. Una vez que tú ya identificas esas variables, posteriormente define las operaciones, es decir, podríamos utilizarlo en una suma, es decir, por ejemplo, si tienes 3 manzanas y luego 2 más, puedes sumar X, que corresponde a las manzanas, más 2 para representar el total de las manzanas. O bien, para una multiplicación, si una planta crece 2 centímetros por semana, puedes multiplicar Z, que sería la altura de la planta, por 2 para saber cuánto tendrías en la semana 2. Además de ello, puedes crear expresiones algebraicas. Aquí nos brindan algunos ejemplos de cómo podríamos combinar
distintas letras o literales o variables para poder generar una expresión. Si bien es cierto, estas son expresiones muy básicas, tú las puedes tomar como ejemplo para hacer tus propias creaciones, ya que estoy seguro que si tú tomas estas, las copias y las pegas en tus tareas, tienen rasgos los cuales los docentes nos damos cuenta que viene de una inteligencia artificial. Otro punto que nos brinda es aplica las expresiones y situaciones reales, es decir, utiliza las expresiones creadas para resolver problemas y hacer predicciones. Aquí nos vienen unos ejemplos y aquí hay algunos ejemplos específicos para poderte ayudar a comenzar. Ejemplos como la edad, compras, viajes, que son algunos ejemplos que comúnmente utiliza una inteligencia artificial. Tal como tú puedes observar, aquí nos brinda una orientación de cómo tú puedes crear tu propio ejemplo del álgebra en tu contexto, que es muy difícil a solicitarle lo siguiente: dame 3 ejemplos de álgebra en mi contexto. Con ello, aquí me brindan 3 ejemplos, los cuales son correctos, ¿sí? Pero al momento de tú solamente copiar y pegar esta información, una, puede ser detectado como inteligencia artificial y tu calificación no será la que tú esperas. Y 2, tú no aprendes absolutamente nada. ¿Qué es lo que busca un docente al momento de explicarte alguna temática? Busca que se cree en ti ese conocimiento o habilidad. Por algo existe esta pirámide que se le llama taxonomía de Bloom. ¿Cómo es como una persona aprende? Primeramente nos enfocamos en la primera parte, que es memorizar. Memorizar es una de las habilidades más sencillas que tiene el ser humano, pero por lo regular memorizamos a corto plazo. Es decir, estudiamos un día antes para el examen, es decir, poco tiempo antes observamos qué es lo que vamos a utilizar y nos memorizamos esa parte. Posteriormente se aumenta la complejidad a comprender. De lo que memorizas, tú deberías de comprender qué es cada uno de esos conceptos. En el siguiente nivel, que es la aplicación, esos conceptos que tú ya comprendes cómo funcionan, deberías de conocer cómo poderlos aplicar, ya sea en tu contexto o en algún problema. Posteriormente viene el análisis. En el análisis tú verificas varias variables para poder calcular, contrastar o cuestionar esa aplicabilidad del concepto que tú tienes. El siguiente es evaluar. Evaluar ya tiene un sentido más crítico de toda la información que tú tienes. En la evaluación tú ya puedes generar tus propias conclusiones. Esto, ¿para qué? Para la toma de decisiones correcta. Y por último tenemos la sección de crear. Aquí tú ya vas a poder crear, diseñar, evaluar todo esto que tú vienes realizando para un nuevo proyecto, para planificar algún nuevo proyecto, para combinar proyectos, etc. Por lo tanto, esto tú no lo vas a lograr si lo único que estás haciendo es copiando y pegando las respuestas que vienen en una inteligencia artificial. Me detengo un momento aquí para preguntarte, ¿estás tú de acuerdo con lo que estoy mencionando o no? Es muy importante conocer tu postura. Por algo existe aquí abajo la sección de comentarios, en donde tu docente o tu estudiante puedes mencionarnos cuál es tu sentir al utilizar o conocer las distintas inteligencias artificiales. Me queda claro que en estos momentos existe mucha resistencia por los docentes para que los estudiantes utilicen la inteligencia artificial, pero si nosotros contrastamos lo que se vivió cuando llegó Google, el cual nos daba toda la información que nosotros buscábamos, ChatGPT o Bard o Gemini no las está brindando, pero ya resumida y procesada. Y este es un cambio inminente en el cual no vamos a poder detenerlo como tal. Por lo tanto, debemos de adaptarnos y poder aplicarlo dentro de nuestro contexto. Ahora, es muy importante recordar que si en tu actividad escolar te solicitan referencias, el utilizar referencia como ChatGPT, esta es una compilación de varias fuentes de información. Por lo tanto, si necesitas esas referencias, sugiero que las inteligencias artificiales te brinden el camino para resolver el problema, más no la información. Por lo tanto, puedes preguntarle dónde puedo investigar sobre cómo realizar un proyecto de emprendimiento. La inteligencia artificial te va a brindar algunos caminos para tú contar con esa información, y esta la puedes buscar en algún buscador de tu confianza como Google Académico o Google, y con ello obtener la información
realmente de artículos, revistas o demás fuentes de información. Por lo tanto, sí, ChatGPT, Bard, Gemini la puedes utilizar en distintos contextos, pero no deben de ser estas las respuestas que tú brindes en tus actividades escolares, porque recuerda, tú no vas a lograr escalar en esta pirámide. Al momento que tú intentes analizar, evaluar o crear, va a ser imposible. Un ejemplo muy claro es que si tú utilizaste inteligencia artificial en todo tu trayecto por la preparatoria y vas a tu examen de ingreso para la universidad, va a ser básicamente imposible, ya que el conocimiento no se quedó en ti, sino se quedó en la nube, es decir, en las inteligencias artificiales. Por lo tanto, espero que esta explicación haya sido clara para ti y reconozcas cómo sí puedes utilizar una inteligencia artificial y no solo se trata de copiar y pegar estos conceptos. Aquí te dejo un par de videos los cuales probablemente a ti docente o a ti estudiante te puedan ser muy útiles en tu quehacer por la educación. Muchas gracias por su apoyo y mucho éxito.